6 ideas fáciles y súper bonitas con decoupage. Este primer trabajo, esta primera idea, es una madera a la cual le he dado 2 capas de pintura blanca acrílica y voy a utilizar este precioso diseño que es uno de mis diseños en papel de arroz japonés. Voy a recortar con un pincel remojado con agua, bueno, más que remojado, un poco mojadito con agua, el contorno de una de las flores y voy a rasgar con los dedos para que los cortes no sean tan lisos como con una tijera y de esta forma se integre mejor en el fondo. Una vez lo tengo recortado, voy a pegarlo sobre la superficie de la madera. Siempre que utilicemos papel de arroz japonés o utilicemos servilletas, el fondo tiene que estar pintado en color blanco para que los colores se vean súper bonitos. Y voy a utilizar esta cola, es una cola especial para decoupage que es mate. Para poner la cola, como siempre os digo, comenzamos por el centro y vamos hacia las partes exteriores, siempre en orden, con un pincel limpio y seco, y lo haremos así para que no nos salgan burbujas ni arrugas. Un detalle muy interesante del papel de arroz japonés es este. Fijaros que yo me he equivocado al colocar el papel y lo puedo levantar y volverlo a colocar sin miedo a que se rompa, porque a pesar de que es súper fino, es muy resistente. Si esto mismo lo hiciéramos con una servilleta, os aseguro que la servilleta ya no serviría, estaría rota. O sea que nos es muy fácil trabajar con él. Y bueno, pues el resultado es maravilloso. El contorno del papel que sobra lo quito con una lima de uñas o lo podemos hacer con una lija de grano fino y de esta forma quitamos el papel respetando totalmente la forma de la base, en este caso esta madera ovalada. A veces las cosas más simples son las más hermosas. Voy a utilizar este blanco roto con un ligero tono verdoso para pintar el fondo. También piso un poco el contorno del papel para disimularlo lo máximo posible. Esto es un pequeño bastidor para bordar y voy a utilizar la parte interna, una broca muy pequeña para hacer 2 orificios. Coloco el aro donde va a estar, no demasiado abajo, y marco con un lápiz justo donde voy a hacer 2 orificios. Van a tener que estar un poco separados, unos milímetros, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo del aro de madera para que nos quede holgada la madera, que no nos quede demasiado presionada contra la madera, porque esto, ¿sabéis lo que es? Va a ser un toallero para el cuarto de baño y necesito que esa maderita quede como suelta para que se pueda levantar y también pegar a la parte de atrás de una forma sencilla. ¿Cómo voy a unir la madera a el circulito de madera? Pues con una cinta de organza, porque es tan delicada y con este color rosa tan suave que le queda ideal. Primero introduzco la parte superior. La cinta de organza la he cortado de forma diagonal y la he quemado con un mechero para que no se deshagan los contornos. Introduzco la parte de arriba, después el círculo de madera, la parte de abajo y en la parte de atrás hago 2 nudos. Antes de apretar fuerte la cinta, voy a introducir entre la madera y la cinta de organza algo para así apretar muy fuerte y que la madera, el círculo, no quede demasiado pegado, sino que quede, como estáis viendo, sueltecito. Ahora voy a utilizar una toalla pequeñita, la voy a doblar así, en 3, y solamente tengo que colocarla en su sitio y fijaros qué toallero más mono, más romántico y más dulce. Queda súper bonito. No es necesario hacer un agujero en la pared. Voy a utilizar esta cinta de doble cara especial para el cuarto de baño, que aguanta la humedad y se pega perfectamente a la pared. Voy a poner un trozo en la parte de atrás y tenemos este pequeño papel. Por cierto, tenemos que apretar muy fuerte contra la madera para que se pegue bien, y con ese pequeño papelito lo quitamos cuando lo queramos colocar en el baño. Pero como yo siempre hago cositas a juego, he decidido reciclar estos frascos de cristal para hacer un conjunto súper bonito. Estos frascos nos van a servir para poner el algodón, las brochas de maquillaje, lo que queramos, para lo que lo necesitemos.
¿Y cómo voy a decorarlo de forma que se vea el papel, pero que también se vea el cristal? Pues estoy utilizando una cartulina muy fina a la cual le he pegado otro trozo del papel, de este precioso papel tan bonito con estas flores, y he cortado un trozo de más o menos 13 centímetros por 8,5 de alto. Una vez está seco el papel, recorto el trozo y lo pego en el frasco de cristal. Para pegarlo voy a utilizar un poco de cola block, porque la cola block pega perfectamente en el cristal. Recorto los contornos del papel sobrante, del papel de arroz sobrante, y lo pego en su lugar. Fijaros qué bonito que queda, se ve el cristal y también la decoración. La cola de decoupage le he dado 2 capas en la superficie para que proteja muy bien el papel por si acaso le cae alguna gota de agua. Este frasco tiene una tapa con esta bolita de cristal que me parece súper divertida, y ahí le voy a poner un poquito de cinta de organza. Primero le pongo una cinta larga y le dejo 2 trozos colgando bastante larguitos, y después le pego un lazo. Por cierto, los contornos, los extremos de la cinta tenemos que quemarlos con un mechero para que no se deshilache. He hecho 2 iguales, me encanta, son tan románticos, tan dulces. Y ahora, ¿qué no puede faltar en un baño? Una jabonera, aunque yo no lo voy a utilizar para poner jabón. Lo voy a utilizar para cuando por la noche me quito los anillos, me quito las pulseras, poderlo dejar ahí. Podemos utilizarlo también para poner jabón. En el caso de que queramos poner jabón, al final del trabajo le vamos a poner un barniz en spray resistente para exterior o un barniz que resista el agua. Para hacer el trozo de papel a medida, como habéis visto, he marcado con un lápiz el espacio que ocupa la parte interna de la jabonera y después con un pincel mojado en agua voy recortando el contorno. Y como tiene una forma ovalada que entra hacia adentro, para que el papel se nos adapte lo mejor posible, vamos a hacer estos pequeños cortes en todo el contorno y de esta forma se va a moldar sin problema. Ya cuando lo tengo recortado así, lo pongo sobre la superficie de la jabonera, le pongo la cola blanca y ya tengo la jabonera terminada. Vamos con 3 trabajos más que también son con decoupage y los 3 trabajos van a ser también un conjunto precioso. Comienzo utilizando una caja de madera a la cual le he dado 2 capas de pintura blanca acrílica y voy a utilizar otro de mis diseños, este que es súper bonito, todo lleno de rosas y mariposas, y voy a utilizar justo la mitad del papel. La otra mitad la utilizaré para 2 trabajos más que vais a ver que son súper bonitos y muy fáciles de hacer. Voy a colocar el papel en la superficie, en la parte superior de la caja. Utilizaré de nuevo la cola blanca de decoupage mate especial para estos trabajos y le voy a dar una capa generosa empezando desde el centro hacia las partes exteriores. Este trozo de papel es más grande por los 4 lados que la parte superior de la caja y lo he hecho así porque quiero que decore también los laterales de la tapa. Para moldarlo voy a hacer unos cortes como estáis viendo y una vez he hecho los cortes voy
pegando el papel. Fijaros que una vez después de haber puesto la cola, puedo levantar el papel y corregirlo sin miedo a que se rompa. O sea que eso es fantástico porque nos ayuda mucho a poder trabajar seguras. En los laterales tiene un poco de forma redondeada la parte superior y entonces cuesta un poquito que se amolde. Para que no se noten van a salir arrugas ahí, sí o sí. Pues para que no se noten vamos a hacer esos pequeños cortes y así se monta un trocito de papel sobre el de al lado y de esa forma no se va a notar. La parte trasera de la tapa, donde están las bisagras, ahí le voy a hacer un corte muy preciso con ayuda del cúter para que el trozo de papel quede perfecto y a la medida. Corto los sobrantes, los pego muy bien y solo me va a quedar pasar la lija por los contornos para quitar el exceso de papel. ¿Y qué vamos a hacer con la parte de abajo de la caja? Algo muy sencillo. Voy a utilizar estos dos colores de Cadence porque la mezcla de los dos nos dan el color exacto del fondo del papel. Voy a pintar la parte de abajo de la caja dándole 2 capas. Y como la pintura que estoy utilizando es híbrida multisuperficies, agarra perfectamente sobre metal, cristal, etc., he decidido que también voy a pintar el cierre y no dejar ese plateado que no me gusta, y también voy a pintar las bisagras dándole 2 o 3 capas hasta cubrirlo por completo, y así queda perfectamente integrado con el resto de la caja. Una vez lo tengo totalmente pintado, aquí falta un poquito de decoración en la parte de abajo. Para ello voy a utilizar una cinta que he utilizado ya en algunos de mis trabajos porque me gusta mucho. Es una cinta que he comprado en floristería, que es así como una rejilla en un color crudo, y le voy a hacer una decoración muy sencilla abajo porque arriba ya tiene mucha flor, tiene mucho color, así que la parte de abajo me está pidiendo que le haga algo como muy ligero. Buscando esa armonía en la parte superior e inferior, he decidido utilizar de nuevo la cinta que he puesto a modo decorativo abajo para hacer un lazo sencillo que voy a pegar en la parte de la tapa, pegada con cola blog para que aguante bien. ¿Y qué pasa? Que en la parte de abajo ahora necesita armonía con la parte de la tapa, así que para ello voy a hacer una pequeña decoración. Busco una pieza que tenga el tamaño desde el cierre hasta la parte de abajo de la caja. Marco esa medida en una cartulina. La recorto y la doblo por la mitad para que los dos lados sean iguales. Ahora veréis por qué. Con el lápiz alargo esa circunferencia por el lateral y con la cartulina doblada lo recorto, así los dos lados van a quedar exactamente iguales. Este trozo va a estar decorando la parte delantera y la parte de abajo, que es la misma, la delantera de abajo de la caja. Lo recorto y esto es el molde, realmente esto sencillamente es un molde. Voy a cortar otro trozo de cartulina y en este otro trozo voy a pegar un trozo del papel. Vamos a buscar a ver qué trocito nos gusta más, porque podemos elegir la rosa que esté en el centro, podemos elegir este trozo que está la mariposa o el trozo que más nos guste. Cuando hayamos decidido qué trozo utilizar, vamos a mirar que nos encaje con el molde que tenemos preparado. Ahora pego el papel sobre la cartulina. Ya se ha secado y ahora utilizo el molde para marcar ese trozo en el cual he pegado el papel, lo marco con un lápiz y lo recorto. Si
Si nos han quedado marcas del lápiz lo borramos con una goma, por eso veis la goma ahí encima de la mesa, y con cola blog lo pego en la parte central y fijaros qué bonita que ha quedado la caja. Y a esto le hace falta un par de piezas más, porque a mí me gusta hacer conjuntos de 3 piezas. Así que en un envase de yogur he puesto cera y he hecho una vela, y voy a utilizar un trozo de papel que voy a pegar así, tal cual, sin pintar de blanco, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando encendemos la vela se ilumina el papel y queda absolutamente precioso. Vamos a recortar los contornos con los dedos para que nos quede rasgado a la medida del envase y lo pegamos con cola de decoupage. Ya tengo la vela terminada y ahora voy a utilizar un envase de mermelada que me gusta porque es hexagonal. Voy a pintarlo primero de blanco. Cuando lo tengo pintado, he recortado en esta ocasión con las tijeras un trozo a la medida de esa zona. Lo pego con cola en todo el contorno y una vez está pegado, pues me queda el blanco arriba y abajo. Y no quiero que sea blanco, así que lo que voy a hacer es pintarlo con el mismo color que he pintado la caja, mezclando los dos tonos, ese tono arena y un poquito de blanco, y así tengo el conjunto perfecto. Y para que todavía haya más armonía en este precioso conjunto, la parte superior del frasco la decoro con la cinta de rejilla en color crudo. Le hago un par de cortes que tengan un poco de gracia y ya tengo mi conjunto de 3 piezas terminado. Fijaros qué elegante, qué fino. Me gusta un montón, la verdad, no me puede gustar más. Yo he diseñado el papel para hacer algo así de bonito. Podemos hacer un rincón súper elegante y precioso con estos papeles, que ahora os voy a poner un resumen de los 12 diseños que he hecho, que son preciosos, y en próximos tutoriales os voy a dar un montón de ideas para que podáis utilizarlos. ¿A qué ha quedado precioso este conjunto? Los papeles los podéis conseguir en tiendas de manualidades y debajo del vídeo os voy a dejar un teléfono de WhatsApp donde os van a informar dónde conseguirlo cerca de vosotros, porque sé que me seguís del mundo entero y yo, la verdad, hay muchos países donde no sé exactamente dónde los venden o de qué forma conseguirlos, pero Artesanías Montejo os va a informar encantados. Hemos llegado al final del tutorial. Estoy segura que os ha gustado un montón y estoy segura que esta colección tan bonita os va a fascinar porque vamos a poder hacer un montón de trabajos con ellos. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.